¿Te has sentido traicionado por quienes más amas? ¿Has esperado apoyo de tu familia o amigos solo para descubrir silencio o indiferencia? La Biblia no ignora este dolor. En el Salmo 27:10, David declara: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Esta verdad poderosa nos recuerda que incluso en el abandono humano, Dios permanece como refugio fiel. Hoy profundizaremos en un tema que incomoda pero libera: aprender a vivir sin depender emocionalmente de los demás. Te mostraremos cómo desarrollar una fortaleza interior basada en la presencia constante de Dios y no en la aprobación o compañía de otros. Revelaremos los pasos para romper con la necesidad de validación externa y caminar con confianza en el propósito divino para tu vida. Porque a veces es en la soledad donde Dios habla con mayor claridad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde muy pequeños nos enseñan a mirar hacia los lados en busca de aprobación, a esperar el aplauso del padre, la sonrisa de la madre, la compañía constante de los amigos. Crecemos con la idea de que si no tenemos la validación de los demás, entonces no valemos lo suficiente. Y así, sin darnos cuenta, depositamos nuestros sueños, nuestra identidad y hasta nuestra estabilidad emocional en las manos de otros. Pero ¿qué ocurre cuando esa familia no responde como esperábamos? ¿Qué pasa cuando los amigos desaparecen en los momentos más cruciales? Muchos entran en crisis, se sienten rotos, como si el mundo se desmoronara porque las voces que debían acompañarlos se volvieron silencios. Este tipo de dolor, aunque profundamente humano, puede ser espiritualmente paralizante si no lo enfrentamos con la verdad de la palabra. Jesús lo dejó claro desde el principio: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. No es una negación del amor familiar, sino una reubicación del corazón. Porque cuando el amor por los nuestros ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios, se transforma en una carga, una expectativa que nos detiene y nos ata. El problema no es amar, sino esperar que ese amor nos sostenga cuando solo Dios puede hacerlo. La expectativa se convierte en una prisión invisible. Esperamos que nos entiendan, que nos apoyen, que estén presentes cuando damos pasos importantes. Y cuando no lo hacen, sentimos que algo en nosotros se fractura. Muchas personas viven atadas emocionalmente a la opinión de su entorno. Toman decisiones no por convicción, sino por miedo a decepcionar. Callan sus propios anhelos para no incomodar. Postergan sus sueños porque alguien cercano no los valida. Y en ese proceso, la voz de Dios se vuelve un murmullo opacado por las voces humanas. Esta esclavitud emocional se disfraza de lealtad, de respeto, de amor. Pero en realidad es una forma de idolatría emocional. Nos volvemos incapaces de avanzar si no sentimos que los demás están de acuerdo. Y ahí es donde comienza el estancamiento espiritual. Porque Dios no te llamó a agradar a todos. Dios no te llamó a vivir con miedo a decepcionar. Él te llamó a caminar por fe, aunque nadie más lo entienda. Hay momentos en la vida en que Dios permite que los más cercanos no estén disponibles. No para herirte, sino para enseñarte algo esencial, que el único respaldo que realmente necesitas es el suyo. En el Salmo 118:8 se nos recuerda: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esta no es solo una frase para momentos difíciles, es una declaración de vida. Porque cuando entiendes que las personas fallan, pero Dios permanece, dejas de construir sobre emociones fluctuantes y comienzas a edificar sobre la roca. Y esa roca, como dice Mateo 7:24, es escuchar y obedecer su palabra. Todo lo demás es arena, movediza, inestable, engañosa. Hay quienes han pasado años esperando una palabra de afirmación de parte de un padre o el reconocimiento de una madre.
la fidelidad de un hermano, la compañía de un amigo, y mientras esa espera continúa, sus almas se llenan de frustración, de amargura, de cansancio. ¿Hasta cuándo seguirás esperando que otros llenen un vacío que solo Dios puede llenar? ¿Hasta cuándo seguirás paralizando tus pasos por la ausencia de un aplauso humano? No eres la única persona que ha sentido este peso. José, vendido por sus propios hermanos, traicionado por su propia sangre, no dejó que esa herida definiera su destino. En vez de hundirse en la queja o el resentimiento, entendió que su historia no dependía de la familia que lo rechazó, sino del Dios que lo llamó. Génesis 50:20 lo deja claro. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Cuando aprendes a vivir sin esperar nada de los demás, no te vuelves insensible, sino libre. Libre de las cadenas del deberían. Deberían apoyarme, deberían estar conmigo, deberían entenderme. Pero la verdad es que muchas veces no lo harán, porque no están capacitados, porque no tienen la revelación, porque simplemente no pueden darte lo que tú esperas. Y está bien, no necesitas su permiso para seguir adelante, no necesitas su aprobación para cumplir tu propósito. Lo único que necesitas es escuchar la voz que nunca falla, la que te llamó desde el vientre de tu madre. Como dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Este tipo de independencia emocional no se construye de la noche a la mañana. Requiere confrontación, dolor, lágrimas, pero también te lleva a una relación más íntima con Dios. Porque cuando ya no hay nadie a tu alrededor que te aplauda, aprendes a identificar el susurro de su espíritu. Aprendes a moverte, no por lo que sientes, sino por lo que sabes. Y sabes que Él está contigo, aunque todos los demás se hayan ido. El mismo Jesús lo vivió. En Juan 6:66 se nos dice que muchos de sus discípulos lo abandonaron. Y cuando Jesús preguntó a los 12 si también se irían, Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús no corrió tras los que se fueron, no imploró su compañía, no negoció su mensaje, porque Él sabía quién lo había enviado. El día que dejes de esperar comprensión, compañía o afirmación de otros, ese día comenzarás a caminar verdaderamente en fe. Porque fe no es solo creer que Dios puede hacer algo. Fe es avanzar aunque nadie más lo haga contigo. Fe es obedecer cuando no hay aplausos, ni compañía, ni palabras de aliento. Fe es caminar solo por el desierto, sabiendo que aunque estés solo humanamente, espiritualmente, estás siendo guiado por la nube y el fuego. Como el pueblo de Israel en el desierto, que aunque parecía abandonado, estaba siendo acompañado por la presencia misma de Dios. Éxodo 13:21 nos dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Tienes que aprender a diferenciar entre compañía y asignación. Hay personas que Dios permitió en tu vida por una temporada, no por siempre. Y hay otras que nunca aparecerán, porque su ausencia es parte de tu formación. No todos pueden ir contigo a donde Dios te está llevando, y eso está bien. No todos entenderán el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida, y no tienen por qué hacerlo. No estás obligado a arrastrar a nadie para cumplir tu propósito. Es tu responsabilidad responder al llamado, no convencer a los que no lo escucharon. Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela, no porque no amara a los suyos, sino porque la voz de Dios lo estaba guiando hacia una tierra que solo él podía conquistar. Génesis 12:1 lo expresa con claridad: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El amor verdadero no se demuestra quedándose donde no hay crecimiento. A veces, el acto más profundo de amor hacia ti mismo y hacia Dios es seguir adelante, aunque tengas que hacerlo solo.
porque hay lugares espirituales a los que solo llegarás cuando dejes de esperar que los demás vayan contigo. Hay victorias que solo se obtienen en soledad. Hay revelaciones que solo vienen cuando el alma ha sido despojada de toda dependencia humana. David fue ungido rey cuando todavía era un pastor ignorado por su padre. Ni siquiera fue llamado a la reunión, pero Dios lo vio, Dios lo escogió, y eso bastaba. Dejar de esperar no significa endurecer el corazón, significa afinar el oído. Porque cuando el corazón ya no está centrado en los hombres, está listo para oír al Espíritu. Y cuando el oído se acostumbra a la voz de Dios, ya no necesita otras voces para sentirse seguro. Salmo 62:5 declara: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Cuando haces de Dios tu única esperanza, ninguna decepción puede destruirte, ninguna ausencia puede vaciarte, ninguna traición puede desestabilizarte. Hay una libertad gloriosa que se activa cuando sueltas la expectativa. No es resignación, es redención, no es desilusión, es claridad, porque mientras sigas esperando algo de quienes no están destinados a darte nada, seguirás detenido. Pero cuando entregas esa expectativa a Dios, te liberas para recibir de Él lo que nadie más puede darte: su presencia, su voz, su afirmación, su dirección. Solo entonces puedes caminar con la frente en alto, aunque nadie camine contigo. Solo entonces puedes hablar con seguridad, aunque nadie te aplauda. Solo entonces puedes vivir verdaderamente, aunque tengas que hacerlo en soledad humana. Porque no estás solo. Nunca lo has estado, nunca lo estarás. Dios está formando en ti algo que no puede depender de nadie más. Está levantando en ti una fuerza que no nace de los abrazos humanos, sino del fuego del Espíritu. Y ese fuego no se apaga con el rechazo, ni con la indiferencia, ni con la traición. Ese fuego arde con más fuerza cuanto más solo pareces estar, porque donde más silencio hay, más fuerte se oye la voz de Dios. Y esa voz te llama hoy a dejar de esperar. No porque no lo merezcas, sino porque ya lo tienes todo en Él. No esperes más. Empieza a vivir, no por lo que otros hacen por ti, sino por lo que Dios ya hizo y sigue haciendo. Porque quien tiene a Dios, lo tiene todo, aunque no tenga a nadie más. Hay momentos en la vida que parecen diseñados para dejarte sin palabras, sin respuestas y sobre todo sin compañía. No porque hayas hecho algo mal, sino porque Dios está obrando en un nivel más profundo. Cuando las personas que más amabas dejan de estar, cuando los amigos se alejan sin razón aparente, cuando la familia que juraste que nunca te soltaría comienza a desentenderse de tus luchas, el alma se sacude. Pero detrás de ese abandono no hay caos, hay propósito. Detrás de ese silencio no hay desprecio, hay dirección divina. Porque no es el enemigo quien se lleva a los tuyos, es Dios quien los aparta para hablarte a solas. En el relato de José encontramos una de las expresiones más crudas del abandono familiar. Génesis 37 nos muestra cómo sus propios hermanos lo odiaron por los sueños que Dios le había dado, y lo odiaron al punto de planear su muerte, no por haber hecho algo malo, sino precisamente por lo que Dios estaba haciendo en él. Lo vendieron como esclavo, lo arrancaron de su hogar, lo separaron de todo lo que conocía. Pero aquel exilio no fue un accidente, fue el inicio del cumplimiento del diseño celestial. Años después, José no solo sobrevivió a la traición, sino que se convirtió en el instrumento de salvación de toda su familia. Y cuando tuvo la oportunidad de vengarse, dijo con firmeza en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La traición de sus hermanos no detuvo el plan de Dios, lo activó. Ese es el punto que muchos no logran ver en medio del abandono. Cuando todos se alejan, no es señal de derrota, sino indicio de que Dios está apartándote para formarte. Porque mientras estés rodeado de voces humanas,
es difícil escuchar con claridad la voz del cielo. Es en el vacío emocional donde el carácter es refinado. Es en la soledad donde la fe se purifica. Es cuando ya no hay hombros humanos donde llorar, que el corazón se vuelve verdaderamente al Señor. En Isaías 63:5, el profeta declara: miré, y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Esa es la realidad del proceso. Cuando no hay nadie, Dios actúa sin interferencias. A muchos les cuesta aceptar esta verdad, porque han sido enseñados a creer que la presencia de seres queridos es sinónimo de bendición. Pero las Escrituras muestran una y otra vez que los momentos de mayor gloria espiritual están precedidos por temporadas de aislamiento. Moisés pasó 40 años en el desierto, solo, antes de ser llamado por Dios. Elías fue alimentado por cuervos junto al arroyo, lejos del bullicio. Juan el Bautista creció en el desierto antes de predicar el arrepentimiento. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, antes de iniciar su ministerio público. Mateo 4:1 lo dice claramente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue el diablo quien lo llevó allí, fue el Espíritu, porque hay lecciones que solo se aprenden lejos del ruido. Hay una forma de intervención divina que consiste precisamente en retirar los apoyos humanos. No porque Dios quiera herirte, sino porque quiere mostrarte que Él es suficiente. El abandono se convierte entonces en el aula secreta donde se enseña la dependencia absoluta. David, el hombre conforme al corazón de Dios, lo entendió profundamente. En el Salmo 27:10 escribió: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. No dijo si me dejan, sino aunque me dejen. Porque comprendió que incluso el amor más cercano puede fallar, pero el de Dios permanece intacto. Este tipo de entendimiento transforma la perspectiva. Ya no ves el rechazo como un ataque personal, sino como parte del plan de entrenamiento celestial. Dios no permite que las personas se alejen sin razón. Él conoce los corazones, sabe cuándo una relación se ha convertido en una muleta, y cuando una muleta impide el crecimiento, Él la retira. Aunque duela, aunque parezca injusto, porque si no lo hiciera, nunca aprenderías a caminar con firmeza. La ausencia de los tuyos no es el final de tu historia, es el comienzo de tu verdadera identidad. En la vida de Job encontramos otro reflejo profundo de este principio. Perdió hijos, bienes, salud y la comprensión de su esposa. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron. Pero en medio de todo eso, no fue el abandono humano lo que definió su destino, fue su permanencia delante de Dios. Job 23:10 afirma con firmeza: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El abandono fue parte de la prueba, y la prueba fue el crisol que reveló la pureza de su fe. El oro no se forma en la comodidad, se purifica en el fuego. Por eso, cuando la soledad golpea, no debes interpretarla como castigo, sino como preparación. Los más grandes llamados vienen precedidos de grandes desconexiones, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Él quiere que sepas, sin sombra de duda, que todo lo que logres, todo lo que recibas, todo lo que construyas, es por su mano y no por la intervención humana. En Deuteronomio 8:3 se nos recuerda: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa aflicción no fue por abandono, fue por enseñanza. Cuando las personas se alejan, es porque Dios está enseñándote a buscar su rostro por encima de todo. Hay bendiciones que solo se activan cuando nadie más está alrededor. Hay provisiones que solo se abren cuando ya no queda otra puerta, porque en ese momento el corazón se vuelve completamente dependiente de Dios, no por obligación, sino por revelación, porque entiendes
que todo lo que necesitas viene de Él. No hay otra fuente, no hay otro sustento, no hay otro refugio. Salmo 121, 1, 2. Lo afirma con poder. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El abandono te despoja de todo lo superficial, te deja con lo esencial, te libera de lo que parecía necesario, pero solo era peso. Te enfrenta con tus propios vacíos para que descubras que solo Dios puede llenarlos. Y cuando ese proceso se completa, emerge una versión de ti que no depende de nadie más. Una versión forjada en el secreto, pulida por la ausencia, levantada por la gracia. Es entonces cuando estás listo para sostener lo que antes solo soñabas, porque ahora sabes que no lo debes a nadie, excepto a Dios. En 2 Timoteo 4, 16, 17, el apóstol Pablo revela una de las escenas más duras de su ministerio. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Ninguno lo acompañó, todos lo desampararon, pero eso no lo debilitó, porque el Señor estuvo con él. Esa es la clave. Si Dios está contigo, puedes atravesar cualquier abandono, puedes soportar cualquier traición, puedes avanzar aunque el camino esté vacío, porque no caminas solo, camina contigo el que nunca falla. El Señor no necesita multitudes para hacer su obra, no necesita consensos familiares ni amistades constantes, solo necesita un corazón dispuesto, un alma que haya aprendido a depender solo de Él. Ese corazón se forma en la separación, en el silencio, en la soledad. Y cuando ha sido probado, entonces Dios lo levanta como testimonio viviente de su fidelidad. Nadie que haya sido abandonado por los hombres y abrazado por Dios permanece igual. Todos los que han pasado por ese proceso salen con una fuerza distinta, una fe inquebrantable, una identidad establecida no en las palabras de los demás, sino en las promesas eternas del Padre. La Biblia está llena de este patrón. Aquellos que Dios usó poderosamente primero pasaron por momentos de gran aislamiento. No fue por descuido, fue por diseño. El hombre natural busca rodearse de afecto humano para sentirse seguro. Pero el hombre espiritual entiende que la verdadera seguridad no está en la compañía, sino en la presencia. En la certeza de que Dios no te deja, no te olvida, no te falla. Esa convicción no se adquiere en la comodidad, se aprende en el campo de batalla, en el llanto secreto, en las noches sin respuestas. Es allí donde Dios te da revelación, donde abre tus ojos, donde te muestra quién eres realmente, porque mientras vivas dependiendo de otros para sentirte valioso, nunca conocerás tu verdadero valor. Pero cuando la aprobación se va y aún así sigues en pie, entonces estás listo para caminar sin necesidad de reconocimiento, listo para hablar sin miedo al rechazo, listo para vivir sin esperar nada de los demás, porque ahora sabes que lo tienes todo en Dios. El abandono no es un obstáculo, es una señal, un aviso de que estás a punto de ser elevado, porque Dios solo eleva a aquellos que ya no dependen de nadie para sostenerse, aquellos que se han vaciado de expectativas humanas, aquellos que han dejado de mirar a los lados para mirar hacia arriba. Él busca corazones que ya no están atados a la necesidad de compañía, sino que arden con deseo por su presencia. Esos son los que Él levanta, esos son los que Él usa, esos son los que Él transforma en columnas firmes para su obra. Y si hoy estás atravesando ese momento donde sientes que todos se han ido, no temas, no estás perdido, estás siendo guiado, no estás olvidado, estás siendo escogido, no estás roto, estás siendo moldeado. Porque Dios nunca desperdicia una soledad, siempre la usa, siempre la convierte en tierra fértil para un nuevo comienzo. No importa quién te soltó, importa quién te sostiene. Y si es Dios quien te sostiene, entonces nada te derribará,
Muchos confían sin reserva en los vínculos humanos, creyendo que ciertos lazos afectivos son permanentes, inquebrantables y suficientes para atravesar cualquier temporada de la vida. Esta confianza, aunque parece noble, encierra una fragilidad que solo se revela cuando la vida exige más de lo que esos vínculos pueden dar. Porque hay momentos donde ni la sangre ni la amistad más leal pueden sostener el peso de lo que Dios está construyendo en ti. Depositar toda tu seguridad en personas, aunque te amen, es construir sobre una base inestable. La Escritura nos enseña que incluso los más cercanos pueden fallar. En el relato de Pedro, aquel discípulo ferviente que prometió fidelidad hasta la muerte, encontramos una advertencia clara. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces. Lucas 22:61 dice que el Señor volvió su rostro y miró a Pedro justo después de su tercera negación. No fue el juicio de un enemigo lo que más dolió, fue la traición de un amigo, aquel que había caminado con él, comido con él, recibido enseñanzas en privado, no estuvo a la altura cuando más se le necesitaba. La seguridad que parecía sólida se derrumbó en un instante. Jesús, que conocía el corazón humano, nunca dependió de la estabilidad emocional de quienes lo rodeaban. Su fuerza no venía de las reacciones de sus discípulos, sino de su comunión con el Padre. Juan 2:24-25 lo expresa con claridad. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta conciencia lo liberó de la necesidad de apoyo humano para cumplir su misión. No es desprecio hacia las personas, es entendimiento de su limitación. Nadie, por más amor que tenga por ti, puede ser tu ancla espiritual. Nadie puede darte lo que solo Dios está diseñado para proveer. Cuando se vive esperando respaldo constante de la familia o lealtad eterna de los amigos, el alma se expone a una decepción continua. No porque los demás sean malos, sino porque no pueden ser perfectos. La naturaleza humana está marcada por la fluctuación emocional, por la fragilidad de los tiempos, por el desgaste de las circunstancias. Por eso el Señor nos llama a edificar sobre una roca que no se mueve. Mateo 7:26-27 nos muestra las consecuencias de construir sobre arena. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Esa ruina no siempre es física. A veces es interna, emocional, espiritual. Es el colapso de una vida construida sobre expectativas humanas. Hay quienes no dan un paso hasta consultar con todos a su alrededor. Buscan aprobación, respaldo, comprensión. Y cuando no la reciben, se detienen. Se paralizan por miedo a estar equivocados, por temor a avanzar sin compañía. Pero la fe no pide permiso, no espera consenso. El llamado de Dios no depende de la validación de los tuyos. El mismo Jesús dijo en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está hablando de odio, sino de prioridad. Si las personas ocupan el lugar que corresponde a Dios, entonces no estás listo para seguirle, porque tarde o temprano esas relaciones serán probadas, y si están por encima del llamado, terminarás eligiendo a las personas y no al propósito. El alma que aprende a vivir sin apoyarse emocionalmente en los demás se convierte en un terreno fértil para la dirección divina, no porque sea autosuficiente, sino porque ha dejado de esperar lo que solo el cielo puede dar. El amor humano tiene límites, la comprensión humana tiene márgenes. Incluso la más fuerte de las relaciones puede quebrarse. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos
muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros. Mateo 24:10 lo afirma sin rodeos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Si pones tu estabilidad en vínculos que pueden ser sacudidos por las estaciones de la vida, tu fe se tambaleará cuando esos lazos cambien. Por eso es necesario renunciar a la falsa seguridad de los afectos humanos. Aquel que camina por convicción divina no se detiene por la ausencia de acompañamiento. No mira cuántos lo siguen, sino quién lo llamó. Dios no necesita multitudes para respaldar tu camino. Con Él basta. En Deuteronomio 31:6 se nos recuerda: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Esa promesa debe ser la base de tu confianza, porque todo lo demás puede desaparecer. Las palabras de aliento pueden cesar, las manos que te sostenían pueden soltarse, pero si Dios está contigo, puedes seguir de pie. El enemigo se aprovecha de las decepciones humanas para sembrar confusión. Usa la falta de apoyo de otros como argumento para desanimarte. Susurra que si los tuyos no creen en ti, entonces tal vez Dios tampoco. Pero eso es una mentira. Lo que otros no pueden ver en ti, Dios ya lo ha depositado. El hecho de que no lo comprendan no invalida tu asignación. Recuerda lo que ocurrió con David. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, Isaí presentó a todos sus hijos, menos a David. Ni su propio padre lo consideró digno de estar en la fila. Pero Dios lo vio. Primera de Samuel 16:7 deja en claro el principio eterno. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo que Dios ve en ti no depende de lo que tu familia reconozca. Su elección es soberana, no consultiva. Muchos se pierden en un ciclo de frustración porque viven esperando que su valor sea confirmado por sus padres, sus hermanos, sus amigos. Pero el valor no se recibe, se reconoce. No se negocia con la aceptación de otros, se establece en la presencia de Dios. Solo cuando sueltas esa expectativa estás listo para caminar con seguridad. Porque no hay mayor libertad que saber que tu identidad no depende de nadie más. En Gálatas 1:10, el apóstol Pablo plantea una pregunta crucial. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede servir a dos señores. Si tu mirada está puesta en la reacción de los demás, tu corazón no estará alineado con la voz del cielo. Aceptar esta verdad es el primer paso hacia la madurez espiritual. Porque la madurez no se mide por cuánto conocimiento tienes, sino por cuánto dependes de Dios por encima de todo lo demás. Aquel que ha sido desilusionado por los suyos y ha decidido seguir caminando no por impulso emocional, sino por obediencia divina, ese ha alcanzado un nivel superior de fe. Su caminar no es perfecto, pero es firme. No porque no sienta el dolor de la ausencia, sino porque ha decidido que la presencia de Dios es suficiente. El tiempo revela lo que las palabras no alcanzan a decir. Quienes un día caminaron contigo pueden dejar de hacerlo, no porque hayan dejado de quererte, sino porque sus caminos ya no coinciden con el tuyo. Eso no es traición, es parte del proceso. Dios no espera que arrastres a nadie para cumplir tu llamado, solo espera que lo sigas. Él se encargará de traer a quienes deban estar, y si no hay nadie, también eso tiene un propósito. En Hebreos 13:5 se declara una promesa eterna: no te desampararé ni te dejaré. Esta es la base que sostiene al alma que ha sido herida por la fragilidad de los afectos humanos. La dependencia emocional es una forma sutil de esclavitud. Cuando el alma no puede respirar sin la afirmación de alguien más,
no está libre, está atada. Y donde hay atadura, no puede haber plenitud. El Espíritu Santo no se mueve con libertad en un corazón que aún teme más la desaprobación humana que la desobediencia divina. Por eso Dios muchas veces permite que ciertas relaciones se enfríen, se rompan, se distancien. Porque si no lo hiciera, nunca descubrirías lo que significa caminar por convicción. Nunca sabrías lo que es avanzar sin aplaudidores, pero con propósito. Nunca conocerías la profundidad de su consuelo cuando todo lo demás ha callado. Esta no es una invitación al aislamiento emocional, sino a la libertad espiritual. Cuando ya no esperas que otros te sostengan, puedes extender tus alas sin miedo. Puedes avanzar sin pedir permiso. Puedes obedecer sin esperar aprobación, porque sabes que tu vida no está sujeta al reconocimiento de nadie. Está anclada a una verdad eterna, a la voz que te formó, al Dios que te llamó. Esa es la única seguridad que no falla. Todo lo demás, por valioso que parezca, es temporal. Y si alguna vez llegas a sentir que no tienes a nadie, recuerda que eso no te debilita, te posiciona. Porque en ese momento, el Espíritu de Dios se vuelve más real que nunca. Su voz resuena con más fuerza. Su dirección se hace más clara, porque has dejado espacio, porque ya no estás lleno de las voces de otros, porque tu corazón, ahora desocupado, se ha convertido en un altar para Él. Cuando Dios llama, lo hace con una voz que no negocia con las emociones, ni espera la compañía de multitudes. Su llamado, cuando es genuino, lleva consigo una separación inevitable. No es una exclusión forzada ni un castigo divino. Es una invitación a caminar por senderos donde solo Él será tu guía. Quien ha sido verdaderamente llamado no necesita explicaciones humanas ni la validación de los suyos. Porque cuando la voz de Dios penetra el corazón, todo lo demás palidece. El alma entiende, aún sin palabras, que lo que antes parecía necesario ya no lo es, que lo que antes ofrecía seguridad ya no sostiene, que lo que antes era compañía ahora puede convertirse en obstáculo. Y entonces comienza el viaje hacia la independencia espiritual. Este tipo de independencia no nace del orgullo ni de la autosuficiencia, sino de la obediencia. Es el resultado de saber que el propósito de Dios en tu vida es demasiado grande como para depender de la comprensión de otros. Quien ha sido escogido no puede permanecer atado a la expectativa de compañía permanente, porque el llamado de Dios no admite testigos innecesarios ni pasajeros sin propósito. A medida que avanzas en obediencia, verás cómo algunas personas comienzan a quedarse atrás, no porque no te quieran, sino porque no están asignadas a esa parte del camino. Dios no elimina, separa, no rompe vínculos por capricho, sino que afina el camino para que no haya distracción. Cada paso hacia tu propósito requiere una visión más clara, un oído más agudo, una dependencia más pura. Y esa claridad solo es posible cuando se apagan las voces externas. Cuando Abraham recibió el mandato de dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre, no recibió un mapa ni garantías, solo una promesa. Génesis 12:1 lo deja establecido. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El mandato fue claro: sal sin saber a dónde, camina sin tener todas las respuestas, avanza sin necesitar el respaldo de los tuyos. Dios no pidió opinión familiar, no solicitó un consejo de sabios. Habló directamente al corazón del hombre, y ese fue el único elemento necesario para iniciar el viaje. La independencia espiritual comienza ahí, cuando entiendes que el llamado que Dios pone sobre ti no necesita ser entendido por los demás, solo necesita ser obedecido. El alma que responde a este llamado descubre una forma nueva de caminar.
Ya no se mueve por la expectativa de ser comprendido, sino por la certeza de estar alineado. Ya no busca compañía constante, porque ha aprendido a distinguir la presencia. Ya no necesita manos que lo empujen, porque la dirección que recibe es suficiente para avanzar. Este tipo de caminar no es para todos. No todos lo entienden. No todos lo desean. Porque la independencia espiritual exige renuncias silenciosas y determinaciones firmes. No hay espacio para la duda que busca consuelo. No hay lugar para la emoción que anhela aprobación. Hay una urgencia interior que solo se calma cuando se obedece la voz que llama desde lo alto. Jesús mismo lo vivió desde el inicio de su ministerio. Fue llevado por el Espíritu al desierto, no a una fiesta ni a un lugar cómodo. El desierto fue el escenario de su preparación. Allí, sin nadie alrededor, enfrentó al adversario. Allí, sin compañía, recibió la afirmación del cielo. Mateo 4:1 lo dice con claridad. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue llevado por el enemigo, sino por el Espíritu, porque el aislamiento precede a la autoridad, la soledad precede al poder y la independencia espiritual precede al cumplimiento del propósito. Muchos quieren ser usados por Dios, pero siguen atados emocionalmente a quienes no están llamados a caminar con ellos. Buscan palabras de afirmación que los sostengan, sin entender que esa búsqueda es una distracción. Mientras el corazón esté dividido entre agradar a Dios y agradar a los hombres, no podrá escuchar con claridad la dirección divina. Gálatas 1:10 presenta este dilema de forma directa. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El siervo verdadero ha cortado los lazos con la necesidad de aceptación. Ha escogido obedecer aunque nadie aplauda. Ha decidido avanzar aunque nadie lo comprenda. Esta libertad no es algo que se impone desde fuera, es una transformación que ocurre dentro. No se trata de volverse indiferente, sino de dejar de necesitar la aprobación para obedecer. Es el fruto de haber probado la fidelidad de Dios en el silencio, de haber recibido dirección sin intermediarios, de haber caminado por sendas que solo Él mostró. La independencia espiritual no busca impresionar a nadie, solo agradar al que llama. No espera recompensas humanas, solo honra celestial. No necesita explicación porque ya tiene convicción. Y esa convicción es suficiente para sostener al alma en medio del vacío que otros dejan. La palabra de Dios está llena de figuras que fueron separadas antes de ser elevadas. Moisés fue apartado del pueblo y llevado al desierto. Allí, lejos de todo y de todos, recibió la instrucción divina. En Éxodo 3:1-4 se relata el momento en que, pastoreando las ovejas de su suegro, vio una zarza ardiendo y escuchó la voz de Dios por primera vez. No estaba en un templo, no estaba rodeado de consejeros, estaba solo, porque la independencia espiritual no se forma en la multitud, se forja en el secreto. El alma que ha aprendido a oír a Dios en el silencio no se desespera por el ruido de los hombres. El corazón que ha sido instruido en lo invisible no se deja gobernar por lo visible. El apóstol Pablo también fue apartado. Tras su encuentro con Cristo, no fue directamente a Jerusalén a buscar confirmación. En Gálatas 1:16-17, él mismo lo explica. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Allí, en la intimidad del desierto, recibió la revelación del Evangelio. Su autoridad no vino de una estructura humana, sino de una relación directa con el cielo. Esa es la marca de la independencia espiritual. No busca sustentarse en otros, porque ya ha sido sustentada desde lo alto. Dios no quiere siervos que dependan emocionalmente de la afirmación de su entorno. Él
quiere voces limpias, corazones resueltos, almas que no titubeen entre el agrado de los hombres y la obediencia al cielo. Para formar ese carácter, muchas veces usará el aislamiento como herramienta, no para castigar, sino para entrenar, no para alejar, sino para preparar, porque la independencia espiritual no solo es necesaria, es innegociable. Nadie puede cargar la unción de Dios y seguir dependiendo del ánimo cambiante de los suyos. Nadie puede hablar con autoridad si primero no ha sido despojado de toda necesidad de aprobación. Esta independencia no se manifiesta en arrogancia, sino en humildad. Quien camina solo con Dios no desprecia a los demás, simplemente no depende de ellos. No se encierra por miedo, sino que ha aprendido a discernir cuándo una voz es un consejo divino y cuándo es una distracción. Ha dejado de esperar lo que solo Dios puede dar. Ha soltado la necesidad de ser comprendido para abrazar la necesidad de ser obediente. Ha cambiado el deseo de compañía por el deseo de comunión. Ha cambiado la expectativa humana por la certeza celestial. El reino de Dios avanza con personas que han sido formadas en secreto, que han aprendido a sostenerse cuando nadie más las sostiene, que no necesitan testigos para creer, que no esperan compañía para obedecer, que han entendido que el camino al cumplimiento del propósito muchas veces se recorre en solitario, porque la fe no necesita aplausos, la obediencia no necesita espectadores. El que ha sido llamado sabe que la única mirada que importa es la de Dios. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, muchos fueron mencionados sin haber recibido nada de los hombres. Vivieron por la convicción de que Dios es fiel. Murieron sin ver el cumplimiento total de las promesas, pero eso no detuvo su obediencia. Hebreos 11:13 lo resume con poder. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. No lo vieron, pero lo creyeron. No lo entendieron completamente, pero lo obedecieron. Esa es la esencia de la independencia espiritual. Caminar aunque no todos caminen contigo, obedecer aunque no todos comprendan, avanzar aunque no haya garantía. Dios está levantando una generación que no depende del ruido, sino del susurro, que no se alimenta de elogios, sino de palabra, que no vive para ser vista, sino para ser fiel. Esa generación no será formada en medio de multitudes, sino en cámaras secretas. No será afirmada por la cultura, sino por la verdad eterna. No caminará por lo que siente, sino por lo que sabe, porque ha sido entrenada para depender solo de Dios. Si hoy sientes que todo a tu alrededor se ha silenciado, no corras a llenar el espacio con voces humanas. Escucha, porque el que te llama lo hace desde el interior, no desde el entorno. Él quiere hablarte sin interferencias, quiere dirigirte sin opiniones ajenas, quiere afirmarte sin que necesites aplausos, porque el que ha sido separado también será enviado, pero solo después de haber sido despojado de todo lo que no es eterno. Hay una dimensión espiritual que solo se alcanza cuando la soledad deja de ser vista como un castigo y comienza a ser entendida como un privilegio. No todo silencio es abandono, no toda distancia es pérdida. Hay soledades que no destruyen, sino que forman. Hay desiertos que no secan, sino que purifican. Porque la soledad, cuando es guiada por Dios, se convierte en el lugar donde el alma es confrontada, fortalecida y enviada con una autoridad que no nace de multitudes, sino del trato íntimo con el Creador. Fue en el desierto donde Moisés recibió el fuego de la zarza. No lo encontró rodeado de personas, ni en medio del ruido, sino mientras cuidaba ovejas lejos del bullicio. Éxodo 3 describe ese momento con reverencia. Dios lo llamó por su nombre desde la llama y le dio instrucciones que transformarían la historia de Israel. Nadie fue testigo, ningún rostro humano lo animó.
Solo la presencia divina lo envolvió y lo comisionó. Esa escena marca un principio inmutable. El poder espiritual no nace de la compañía, sino del encuentro. Elías también supo lo que significa encontrarse con Dios en el aislamiento. Después de desafiar a los profetas de Baal, huyó al desierto lleno de miedo y desesperanza. Esperaba que la manifestación divina volviera en forma de fuego, trueno o terremoto. Pero Pino Reyes 19:12 revela que Dios no estaba en esas formas. Su voz vino en un silbo apacible en medio del silencio. Solo entonces Elías entendió que no necesitaba estruendo ni multitud para oír la voluntad de Dios. La lección fue clara. En la soledad, el Espíritu habla de forma que no puede ser malinterpretada. Ese mismo patrón lo vemos en la vida de Juan el Bautista. No creció en la ciudad, ni se formó entre los maestros del templo. Lucas 1:80 señala que estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación. Allí fue moldeado, allí su espíritu fue afinado. Cuando finalmente apareció, no necesitó presentaciones humanas ni respaldo institucional. Su autoridad provenía del tiempo que había pasado en el secreto con Dios. La soledad fue el útero de su mensaje. El desierto fue el altar de su formación. Cuando Dios permite que camines solo, es porque está produciendo en ti algo que no pueden hacer en la exposición. La multitud distrae, la opinión de los hombres contamina. Por eso el Señor en su sabiduría aparta a quienes quiere usar de manera profunda. No para herir, sino para santificar. No para castigar, sino para establecer. La soledad no es una señal de olvido, es una declaración de propósito. El que ha sido llamado al secreto ha sido invitado a conocer dimensiones de la gloria que no se revelan al ojo público. Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto. No lo hizo por necesidad, sino por obediencia. Mateo 4:1 lo afirma sin ambigüedad. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El mismo Hijo de Dios no comenzó su obra hasta haber sido formado en la soledad. Allí fue probado, allí ayunó, allí venció al tentador. Solo entonces, cuando su carácter había sido afirmado en el secreto, comenzó a predicar con poder. No fue la multitud quien le dio autoridad, fue el trato directo con el Padre en la intimidad del aislamiento. La soledad, cuando es entendida desde la perspectiva del reino, deja de ser una amenaza y se convierte en una plataforma. Es el campo de entrenamiento donde se forja la fe que no depende de circunstancias, donde se produce una visión que no necesita ser aprobada, donde se despoja el alma de toda contaminación para que pueda aportar con pureza la palabra. Quien ha sido purificado en la soledad ya no teme al juicio de los hombres, ya no necesita el ruido para sentirse vivo, ya no busca compañía para sentirse completo, porque ha sido llenado por la presencia misma de Dios. En la Biblia, los grandes movimientos de Dios no nacen en plazas públicas, sino en momentos de profundo aislamiento. José fue encerrado en una cárcel antes de gobernar Egipto. Pablo escribió sus epístolas desde la prisión. Ezequiel recibió visiones mientras estaba cautivo junto al río Quebar. Apocalipsis fue revelado a Juan en la isla de Patmos, donde no había nadie más, solo la gloria de Dios. Cada uno de ellos fue apartado, cada uno experimentó la soledad, y cada uno fue revestido con una autoridad que no podía ser explicada en términos humanos. Cuando el cielo quiere entregarte algo eterno, primero te vacía de todo lo que es temporal. La familia puede no comprender, los amigos pueden no permanecer, pero el espíritu nunca se aparta. Su consuelo no es emocional, es espiritual. Su dirección no es ruidosa, es precisa. Su presencia no llena los oídos, llena el alma. Y esa presencia es más que suficiente. El mundo valora el ruido, la aprobación, la visibilidad, pero el reino valora el silencio, la obediencia y la profundidad. Por eso, cuando Dios quiere hacer algo nuevo, comienza quitándote lo viejo.
no porque no lo hayas valorado, sino porque ya no lo necesitas. Lo que viene requiere espacio, y solo en la soledad hay suficiente espacio para que su voz sea la única que gobierne. Si hoy te encuentras solo, sin el apoyo que antes sentías, sin las palabras que antes te sostenían, no lo interpretes como pérdida. Reconócelo como el inicio de algo sagrado. La soledad no es la ausencia de Dios, es el escenario que Él elige cuando quiere tratar directamente contigo. No temas ese lugar. Acepta su diseño. Recibe su propósito, porque lo que nacerá allí no será común, será eterno. Cuando el alma deja de buscar consuelo en las manos humanas y se vuelve completamente hacia Dios, entonces comienza a experimentar una plenitud que no se compara con nada en esta tierra. No es un estado emocional, no es euforia pasajera, es una certeza interna, una convicción profunda que nace de habitar en su presencia. Esa plenitud no necesita ser explicada ni defendida. Es el resultado de una comunión real. Cuando ya no dependes de que te escuchen, te entiendan o te acompañen, descubres que Dios ha estado siempre dispuesto a llenar cada rincón de tu ser. El salmista lo expresó con claridad cuando escribió: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Esa declaración no viene de alguien que lo ha perdido todo, sino de alguien que lo ha encontrado todo en Dios. Esa plenitud no elimina el deseo de compañía, pero lo coloca en su justo lugar. Ya no es necesidad, es añadidura. Ya no es fundamento, es complemento. Porque el corazón que se ha saciado en Dios no exige nada de los demás, simplemente ama desde la abundancia, no desde la carencia. Quien ha aprendido a vivir solo con Dios ha descubierto la fuente inagotable de paz, gozo y propósito. No depende de circunstancias ni de estaciones. Su interior ya no se agita por lo que otros hacen o dejan de hacer. Su identidad no cambia con la opinión ajena. Está afirmado en la palabra, en la voz que lo formó, en la presencia que nunca se aleja. Filipenses 4, 11, 13 lo resume en boca de Pablo: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza viene de la plenitud, no es un recurso externo, es un estado interno. Una vida anclada en Cristo no fluctúa, se mantiene, crece, florece incluso en el terreno más árido. El Espíritu Santo se convierte entonces en guía, compañía y sostén. No hay vacío que Él no pueda llenar. No hay pregunta que Él no pueda responder. No hay herida que Él no pueda sanar. La plenitud que viene de Dios no necesita multitudes. Basta una habitación, un corazón dispuesto y una fe que ha sido formada en el silencio. Es allí donde se experimenta la verdadera libertad. No se trata de autosuficiencia, se trata de dependencia absoluta. Es Dios quien llena, es Dios quien completa, es Dios quien sostiene. En Juan 4, Jesús se encuentra con una mujer samaritana que había buscado plenitud en relaciones rotas, en compañías temporales, en palabras que no perduraban. Él le dice: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Esa agua no es doctrina vacía, es presencia, es espíritu, es vida que transforma desde adentro. Cuando el alma bebe de esa fuente, deja de mendigar amor, atención o compañía, porque ya no tiene sed, porque ha sido llenada con lo eterno, y lo eterno no se desgasta, no se va, no falla. El que tiene a Dios, lo tiene todo. Puede caminar en medio del rechazo sin ser afectado. Puede avanzar aunque no tenga con quien conversar. Puede servir aunque no haya quien aplauda, porque su mirada está fija en el que lo llamó. La plenitud no es un regalo exclusivo para algunos, es la herencia de todos los que han decidido que Cristo es suficiente. Y cuando esa verdad se establece en lo profundo del alma, ya no hay temor a la soledad, porque se ha descubierto que en la aparente soledad Dios siempre está. Llega un momento en el caminar espiritual en que no solo dejas de esperar de los demás,
sino que comprendes que el verdadero diseño de Dios para tu vida no se construye desde las expectativas ajenas, sino desde lo que Él ya decretó en lo secreto. No es solo aprender a vivir sin apoyo, es descubrir que tu llamado fue diseñado para operar incluso en escenarios donde nadie más puede caminar contigo. Hay un tipo de vida que solo florece cuando has roto con la necesidad de ser entendido, afirmado o acompañado. Y no es una vida limitada, es una vida poderosa, porque está fundamentada en la voluntad de Dios, no en las condiciones humanas. El reino no necesita una multitud para avanzar, necesita un corazón rendido. Y ese corazón muchas veces ha pasado por el crisol de la soledad para ser purificado de todo lo que le estorbaba. Cuando ya no esperas nada de nadie, estás listo para recibirlo todo de Dios. Porque ya no hay interferencias, ya no hay distracciones, ya no hay filtros. Solo queda la voz del Padre y el eco eterno de su propósito en tu interior. Es ahí donde comienza la verdadera libertad, donde el alma deja de negociar con sus vacíos y empieza a vivir desde su plenitud en Cristo. No vivir esperando nada de los demás no es resignación, es madurez. No es aislamiento, es concentración en lo eterno. Porque quien ha sido llamado por Dios camina con la mirada puesta más allá de lo visible. No busca manos que lo empujen, busca huellas que seguir. Y esas huellas no siempre están rodeadas de compañía, pero siempre están marcadas por la presencia de aquel que va delante. No se trata de ser fuerte por orgullo, se trata de ser firme por convicción, porque cuando tu fundamento es Cristo, todo lo que falte en lo externo se suple con lo eterno. No necesitas explicaciones cuando tienes revelación, no necesitas compañía cuando tienes dirección, y no necesitas ser sostenido cuando has aprendido a permanecer. La vida que Dios soñó para ti no depende de los vínculos humanos que logres conservar, sino de la fidelidad con la que caminas con Él. Así que suelta lo que esperabas de los demás y abraza lo que Dios ya ha preparado para ti, porque lo que viene no se construye con manos humanas, sino con la presencia del Dios que nunca falla.